Un reciente estudio demoscópico ha vuelto a sacudir el panorama político en Andalucía, y los resultados no podrían ser más demoledores para el Partido Socialista. Con María Jesús Montero como nueva candidata, la formación de Pedro Sánchez sigue sin encontrar la fórmula para recuperar el terreno perdido en la región, mientras que el Partido Popular de Juanma Moreno no solo mantiene su liderazgo con comodidad, sino que afianza aún más su dominio con una intención de voto que le permitiría repetir su mayoría absoluta sin dificultad alguna. Este escenario plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de la política andaluza y deja en evidencia una tendencia que parece haberse consolidado en los últimos años: el desmoronamiento del socialismo en una de sus históricas fortalezas. Los datos que arroja la encuesta realizada por Sociométrica para El Español son claros y no dejan lugar a dudas. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Popular obtendría un 45,5% de los votos, lo que se traduce en una ventaja de 15,6 puntos sobre el Partido Socialista, que apenas alcanzaría el 29,9% de los sufragios. Aunque esta cifra representa una ligera mejoría para el PSOE en comparación con los últimos comicios, sigue siendo insuficiente para competir con la hegemonía del PP, que mantiene un apoyo masivo entre el electorado andaluz. La consolidación de esta ventaja deja entrever que el giro político de la región, que comenzó a materializarse con la llegada de Moreno Bonilla al poder, no es un fenómeno pasajero, sino que responde a una transformación más profunda en la mentalidad de los votantes andaluces, que parecen haber dejado atrás la fidelidad inquebrantable al socialismo que marcó durante décadas el mapa electoral del sur de España. Este resultado supone un duro revés para María Jesús Montero, quien asumió la candidatura con el desafío de revitalizar al socialismo andaluz y recuperar la confianza de los votantes que históricamente respaldaron al PSOE en la comunidad. Sin embargo, la encuesta confirma que su llegada no ha supuesto un cambio de tendencia, y su capacidad para movilizar el voto progresista sigue estando en entredicho. A pesar de los esfuerzos del partido por proyectar una imagen renovada y más cercana a los problemas de los ciudadanos, la realidad es que la formación socialista continúa pagando el desgaste de años de gestión, escándalos y una desconexión evidente con las nuevas demandas del electorado. Uno de los factores que explican esta caída del socialismo en Andalucía es el recuerdo de la corrupción vinculada a los gobiernos socialistas previos, en especial el escándalo de los ERE, que sigue pesando en la memoria colectiva de los votantes. A pesar del paso del tiempo y de los intentos del PSOE por desmarcarse de aquellos episodios, el electorado andaluz parece seguir asociando la formación con prácticas de clientelismo y gestión deficiente. Este lastre se traduce en una falta de confianza generalizada que Montero no ha logrado revertir, pues su perfil, estrechamente ligado al actual gobierno de Pedro Sánchez, tampoco ayuda a proyectar una imagen de cambio real. Además, la estrategia del Partido Popular de centrar su discurso en la gestión económica y en la estabilidad institucional ha resultado altamente efectiva. Bajo el liderazgo de Juanma Moreno, el PP ha conseguido trasladar la idea de que su gobierno garantiza prosperidad y eficacia administrativa, lo que contrasta con la percepción de improvisación e incertidumbre que muchos asocian al PSOE. Moreno Bonilla ha sabido cultivar una imagen moderada y pragmática, alejada de la confrontación política habitual en el escenario nacional, lo que le ha permitido atraer a sectores de votantes que en el pasado jamás habrían considerado apoyar al PP. Este fenómeno ha sido especialmente evidente en el caladero de votantes de centro, donde el desgaste de Ciudadanos ha facilitado una transferencia directa de apoyos hacia el PP, consolidando así su dominio en la región. Otro aspecto a tener en cuenta es la evolución de la política andaluza en un contexto de crisis económica, inflación y cambios en el mercado laboral. El PSOE, que históricamente ha sido percibido como el partido que mejor representa los intereses de las clases trabajadoras, ha perdido buena parte de ese respaldo debido a la sensación de que no ha sabido adaptarse a las necesidades actuales. La subida de los precios, la crisis energética y la dificultad de acceso a la vivienda han hecho que una parte del electorado busque en el PP una opción más fiable en términos de estabilidad y gestión. Este cambio de percepción es especialmente significativo en sectores tradicionalmente afines al socialismo, como los trabajadores del sector público y los pensionistas, que ahora muestran una mayor disposición a votar por el PP o incluso a explorar alternativas en partidos como Vox, que también ha experimentado un crecimiento en intención de voto en Andalucía. Por otro lado, la falta de un discurso atractivo por parte del socialismo andaluz ha contribuido a su retroceso. Mientras el PP ha sabido conectar con las preocupaciones reales de los ciudadanos, el PSOE sigue anclado en un relato que no termina de calar en el electorado. Temas como la sanidad, la educación y el empleo siguen siendo claves en la política andaluza, pero la oposición socialista no ha logrado presentar propuestas convincentes que diferencien su oferta de la del gobierno de Moreno Bonilla.
En este sentido, la estrategia de María Jesús Montero de confrontar directamente con el presidente andaluz no ha dado los resultados esperados, ya que muchos votantes ven en su figura la prolongación del sanchismo, una asociación que en Andalucía parece jugar más en contra que a favor. A todo esto se suma un contexto nacional que tampoco favorece al PSOE en la comunidad. La creciente polarización política, el desgaste del gobierno central y la percepción de que las políticas de Pedro Sánchez no han beneficiado suficientemente a Andalucía han terminado por minar las expectativas del partido en la región. Mientras tanto, el PP sigue aprovechando esta coyuntura para reforzar su mensaje de estabilidad y progreso, algo que, sumado a los buenos resultados económicos de la comunidad en comparación con otras regiones, refuerza la sensación de que Andalucía ha encontrado en el liderazgo de Juanma Moreno un modelo de gobierno eficaz y alejado de los excesos ideológicos. En definitiva, los datos de esta encuesta no solo confirman la fortaleza del PP en Andalucía, sino que también evidencian una crisis profunda en el socialismo andaluz, que parece haber perdido el contacto con una parte importante de su electorado tradicional. La pregunta que queda en el aire es si el PSOE será capaz de revertir esta tendencia los próximos años o si, por el contrario, la hegemonía del PP en la comunidad se consolidará aún más, marcando un cambio estructural en el mapa político andaluz que podría perdurar en el tiempo. Si trasladamos estos resultados a la composición del Parlamento andaluz, la fotografía es aún más contundente y refleja con nitidez el nuevo equilibrio de fuerzas en la comunidad autónoma. Con estos números, el Partido Popular alcanzaría los 57 escaños, asegurándose una mayoría absoluta holgada que le permitiría gobernar sin necesidad de pactos ni concesiones a otras fuerzas políticas. Este dato no solo reafirma el liderazgo indiscutible de Juanma Moreno en la región, sino que consolida al PP como la fuerza hegemónica en Andalucía, algo que hasta hace pocos años parecía impensable en una comunidad que fue, durante décadas, el principal bastión del socialismo en España. La consolidación del PP en el poder andaluz responde tanto a su estrategia política y de comunicación como a una transformación estructural en el comportamiento electoral de los andaluces, que parecen haber abandonado su tradicional lealtad al PSOE en favor de una opción que les transmite mayor confianza en la gestión pública y en la estabilidad institucional. Por el contrario, el PSOE se quedaría con 35 escaños, una cifra que, aunque supone una leve mejoría en comparación con los resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas, sigue situándole en una posición de clara desventaja frente al Partido Popular. Este resultado representa un nuevo golpe para una formación que gobernó Andalucía de manera ininterrumpida durante casi 40 años y que, a pesar de sus intentos por recuperar protagonismo, sigue sin encontrar la manera de convencer a un electorado que parece haber dado la espalda definitivamente a su proyecto. La llegada de María Jesús Montero como candidata no ha logrado el impulso que el partido esperaba, y el PSOE sigue atrapado en una crisis de identidad que le impide conectar con los sectores que tradicionalmente lo respaldaban. La falta de un mensaje claro y diferenciado, sumada al desgaste de su gestión en el gobierno central, sigue erosionando la capacidad del socialismo andaluz para recuperar terreno en una comunidad que históricamente había sido su principal feudo electoral. El declive del PSOE en Andalucía es particularmente significativo si se tiene en cuenta que su dominio en la región parecía inquebrantable hasta hace apenas una década. Sin embargo, la concatenación de escándalos de corrupción, la gestión deficiente de los últimos gobiernos socialistas y la irrupción de nuevas fuerzas políticas han cambiado radicalmente el panorama. El descontento de una parte del electorado progresista, sumado a la habilidad del PP para presentarse como una alternativa moderada y eficaz, ha contribuido al debilitamiento del socialismo andaluz. A pesar de los intentos de la dirección del PSOE por recuperar la confianza de los votantes mediante un discurso renovado y una renovación de sus cuadros políticos, lo cierto es que su mensaje no termina de calar entre la ciudadanía, que sigue asociando al partido con los vicios de su pasado y con una gestión errática a nivel nacional. La percepción de un PSOE desgastado y sin una hoja de ruta clara ha llevado a muchos votantes a decantarse por el Partido Popular, que ha sabido presentarse como una opción fiable y pragmática. La figura de Juanma Moreno ha sido clave en este proceso, ya que su liderazgo se percibe como moderado, alejado de la confrontación ideológica y centrado en la gestión. Su discurso basado en la estabilidad económica, la atracción de inversiones y la reducción de impuestos ha calado en amplios sectores de la sociedad andaluza, desde autónomos y pequeños empresarios hasta trabajadores del sector público. Además, el éxito de su estrategia en la pandemia y su capacidad para generar confianza en tiempos de incertidumbre han contribuido a reforzar la imagen del PP como el partido que mejor representa los intereses de Andalucía en la actualidad. En cuanto al resto de formaciones políticas, el tercer puesto sigue estando en manos de Vox, que con 12 escaños se mantiene como una fuerza clave en el espectro político andaluz.
La formación de Santiago Abascal ha conseguido consolidar una base de votantes fiel que, a pesar de la estabilidad del PP y de su mayoría absoluta, sigue viendo en Vox una alternativa que representa con mayor firmeza sus valores y su visión política. A diferencia de lo ocurrido en otras regiones, donde el crecimiento del PP ha absorbido parte del voto de Vox, en Andalucía la formación de ultraderecha ha logrado mantener su nicho electoral gracias a un discurso que enfatiza la defensa de la unidad de España, la seguridad y el control de la inmigración. Aunque su capacidad de influencia en la gobernabilidad de la comunidad es limitada debido a la mayoría absoluta del PP, su presencia en el Parlamento andaluz sigue siendo relevante y podría jugar un papel importante en futuros escenarios políticos si el panorama cambiara en los próximos años. Por otro lado, los partidos situados en el ala más izquierdista del tablero continúan su tendencia descendente y siguen sin encontrar la manera de frenar su declive. Sumar y Adelante Andalucía, que en su día aspiraron a convertirse en una alternativa sólida dentro del bloque progresista, se desploman y pierden aún más apoyo, arrastrados por la crisis de liderazgo de Yolanda Díaz y por la falta de un mensaje unificado que conecte con los votantes. La fragmentación de la izquierda sigue pasando factura, y las formaciones que en su momento intentaron capitalizar el voto descontento no han conseguido consolidarse como una opción viable frente al bipartidismo. En este contexto, Por Andalucía, que en su momento pretendió aglutinar diferentes sensibilidades del progresismo andaluz, directamente desaparece del Parlamento al no conseguir representación. Este descalabro de la izquierda alternativa en Andalucía se explica, en parte, por la falta de un liderazgo fuerte y por las constantes divisiones internas que han minado su credibilidad ante el electorado. Desde la irrupción de Podemos en la política española, las distintas marcas de la izquierda han protagonizado un sinfín de luchas internas que han debilitado su capacidad de movilización. A esto se suma la pérdida de conexión con las clases populares, que antaño constituían su principal base electoral y que ahora se han visto atraídas por otras opciones, ya sea el PSOE, el PP o incluso Vox. La incapacidad de la izquierda para ofrecer un proyecto claro y cohesionado, junto con la percepción de que sus propuestas económicas y sociales son poco realistas o inviables, ha generado una desafección creciente entre los votantes progresistas, que cada vez más optan por la abstención o por castigar a estas formaciones en las urnas. En definitiva, el mapa político andaluz sigue evolucionando hacia un escenario de mayor consolidación del bipartidismo, con un PP que se erige como la fuerza dominante y un PSOE que, aunque sigue siendo la principal alternativa, no logra recuperar el terreno perdido. La derecha, representada por el PP y Vox, mantiene su fortaleza, mientras que la izquierda sigue dividida y en retroceso. A falta de varios meses para las elecciones, la gran incógnita es si el PSOE será capaz de encontrar un mensaje que le permita recuperar parte del voto perdido o si, por el contrario, el PP seguirá ampliando su ventaja y consolidando su hegemonía en Andalucía por muchos años más. Uno de los aspectos más reveladores de este estudio es la valoración de los líderes políticos y la preferencia de los ciudadanos sobre quién debería ocupar la presidencia de la Junta de Andalucía en el futuro. En este punto, la ventaja de Juanma Moreno es aún más contundente que en la intención de voto, lo que confirma no solo la fortaleza del actual presidente andaluz, sino también la incapacidad del Partido Socialista para presentar una alternativa atractiva y creíble ante la ciudadanía. Los datos son claros y reflejan una tendencia que se ha venido consolidando en los últimos años. Moreno obtiene un respaldo del 35% de los andaluces, mientras que María Jesús Montero apenas logra convencer al 15% del electorado, lo que significa que el doble de ciudadanos prefieren al líder del Partido Popular antes que a la candidata socialista. Este dato no solo es significativo en términos de popularidad, sino que también pone de manifiesto una profunda crisis de liderazgo dentro del PSOE andaluz. Montero, quien fue presentada como una figura con la capacidad de revitalizar el socialismo en la comunidad, no ha conseguido conectar con los votantes ni generar una imagen de liderazgo fuerte que inspire confianza. El hecho de que Moreno supere en más del doble a su principal oponente no es un detalle menor. En términos políticos, esta diferencia representa una barrera casi infranqueable para el PSOE, ya que la preferencia de los ciudadanos por un líder suele ser un factor determinante a la hora de decidir el voto en unas elecciones. La figura de Moreno no solo es vista como la de un gestor eficaz, sino también como la de un dirigente moderado, capaz de atraer el apoyo de sectores que en el pasado no se identificaban necesariamente con el PP. Su liderazgo ha conseguido romper la percepción de que el Partido Popular era un partido ajeno a la identidad andaluza, y ha logrado establecer una conexión con amplios sectores de la población, incluidos aquellos que tradicionalmente habían respaldado al PSOE. Por el contrario, María Jesús Montero no ha logrado transmitir un mensaje convincente ni generar el entusiasmo necesario para movilizar al electorado socialista. A pesar de contar con una larga trayectoria en la política andaluza y haber ocupado cargos de relevancia en el gobierno central,
su figura no despierta el respaldo suficiente para representar una amenaza real al liderazgo del PP en la región. Su candidatura, lejos de suponer un impulso para el PSOE, parece haber profundizado aún más la crisis de identidad que atraviesa el partido en Andalucía. En un contexto en el que el electorado demanda perfiles cercanos, resolutivos y alejados de las dinámicas de confrontación política, Montero no ha conseguido proyectar la imagen de renovación que muchos esperaban. Este sondeo supone un auténtico terremoto político y plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del socialismo en Andalucía. Durante décadas, la comunidad fue considerada un bastión inexpugnable del PSOE, una región en la que la formación tenía una estructura sólida y un respaldo ciudadano prácticamente asegurado. Desde la llegada de la democracia, el Partido Socialista convirtió a Andalucía en su principal feudo electoral, cimentando su dominio gracias a una combinación de políticas de bienestar, redes clientelares y un fuerte arraigo territorial. Sin embargo, los últimos años han demostrado que esa hegemonía se ha ido desmoronando progresivamente, y la posibilidad de que el PSOE recupere el poder en el corto plazo parece cada vez más remota. El declive del socialismo andaluz no es un fenómeno aislado ni un simple accidente electoral. Se trata de un proceso que responde a múltiples factores, entre los que destacan el desgaste de décadas de gestión, los casos de corrupción que han salpicado a la formación y la emergencia de nuevas fuerzas políticas que han fragmentado el voto progresista. A esto se suma la creciente desconexión entre el PSOE y las nuevas generaciones de votantes, que no comparten los mismos referentes ni las mismas lealtades políticas que sus padres y abuelos. En este sentido, el partido ha perdido su capacidad de atraer a los jóvenes y de renovar su base electoral, lo que ha contribuido a su progresivo debilitamiento en la comunidad. Mientras tanto, el Partido Popular ha sabido aprovechar esta situación para consolidar su liderazgo y proyectarse como la fuerza política dominante en Andalucía. La estrategia de Moreno, basada en la estabilidad institucional y en una gestión centrada en la eficacia administrativa, ha calado entre los andaluces, que valoran su capacidad para gobernar sin estridencias ni enfrentamientos innecesarios. Su discurso, alejado de la confrontación ideológica y centrado en cuestiones prácticas como la economía, la inversión y la mejora de los servicios públicos, ha conseguido atraer a un electorado amplio y diverso, que abarca desde sectores conservadores hasta votantes desencantados con el PSOE. Con una izquierda fragmentada y en crisis, y con un Partido Popular que ha conseguido consolidar su liderazgo gracias a una estrategia de estabilidad y gestión eficiente, la situación actual parece indicar que el socialismo andaluz está más cerca que nunca de su ocaso definitivo. Si el PSOE no logra articular un proyecto creíble y renovador que le permita recuperar la confianza de los ciudadanos, corre el riesgo de quedar relegado a un papel secundario en la política andaluza durante mucho tiempo. La pregunta que queda en el aire es si el partido será capaz de reinventarse y recuperar el terreno perdido o si, por el contrario, estamos asistiendo al final de una era en la que el socialismo fue la fuerza hegemónica en Andalucía. Más allá de los números fríos que arrojan las encuestas, lo que este estudio demoscópico pone de manifiesto es un cambio profundo y estructural en la mentalidad del electorado andaluz, un giro que parecía impensable hace apenas unos años. Andalucía, históricamente considerada el bastión más sólido del socialismo en España, está viviendo una transformación política sin precedentes, reflejada en la progresiva pérdida de influencia del PSOE y en la consolidación de un nuevo paradigma electoral en el que el Partido Popular se ha erigido como la opción mayoritaria de los andaluces. Durante más de 4 décadas, el PSOE dominó la política andaluza con una hegemonía casi absoluta. Desde las primeras elecciones autonómicas celebradas en 1982 hasta bien entrado el siglo XXI, el socialismo gobernó ininterrumpidamente la comunidad, cosechando victorias electorales de forma sistemática. Esta longevidad en el poder no era fruto del azar, sino de una combinación de factores que permitieron al PSOE mantener un control férreo sobre la comunidad. La extensa red clientelar tejida a lo largo de los años, el control de las instituciones públicas y la capacidad de movilización de su aparato político convirtieron al partido en una maquinaria electoral casi imbatible. Para muchos ciudadanos, especialmente aquellos de generaciones mayores, el socialismo representaba el progreso, la modernización y la defensa de los derechos sociales en una comunidad históricamente marcada por desigualdades económicas, altas tasas de desempleo y un atraso relativo con respecto a otras regiones de España. En las décadas de los 80 y 90, el PSOE supo capitalizar este sentimiento, presentándose como la única opción capaz de garantizar el bienestar de los andaluces frente a una derecha que aún arrastraba el estigma del franquismo. Sin embargo, esa hegemonía comenzó a resquebrajarse con el paso del tiempo. A partir de la crisis económica de 2008 y la posterior irrupción de nuevas formaciones políticas, el modelo socialista andaluz empezó a mostrar síntomas de agotamiento. La crisis de liderazgo dentro del partido,
el desgaste acumulado tras tantos años en el poder y la percepción de que el PSOE se había convertido en una organización anquilosada y desconectada de la realidad social fueron factores que contribuyeron a la paulatina erosión de su apoyo electoral. Uno de los golpes más duros para la imagen del PSOE en Andalucía fue el escándalo de los ERE, considerado uno de los mayores casos de corrupción de la historia democrática de España. Este escándalo, que implicó el desvío de cientos de millones de euros destinados a políticas de empleo para financiar una red de clientelismo político, supuso un antes y un después en la percepción que los andaluces tenían de su gobierno. Por primera vez en décadas, un número significativo de votantes socialistas comenzó a cuestionarse su lealtad al partido. El declive del PSOE no solo ha sido impulsado por factores internos, sino también por el ascenso de una nueva derecha que ha sabido capitalizar el desencanto y ofrecer una alternativa atractiva para un electorado que, en muchos casos, ha votado por el cambio más que por convicción ideológica. Juanma Moreno ha logrado consolidar un perfil de liderazgo moderado, pragmático y alejado de los discursos polarizantes que han caracterizado a otros dirigentes del Partido Popular en el ámbito nacional. Su gestión ha estado marcada por una apuesta por la estabilidad, la eficiencia en la administración pública y una estrategia de gobierno basada en la mejora de los servicios sin necesidad de confrontaciones ideológicas. Este enfoque ha sido clave para atraer a un electorado que, aunque en el pasado votó al PSOE, ha terminado por encontrar en el PP una opción que responde mejor a sus expectativas actuales. El hecho de que Juanma Moreno haya logrado no solo mantener su base de votantes, sino ampliarla considerablemente, refleja que el cambio en la mentalidad del electorado andaluz no es un fenómeno coyuntural, sino una transformación profunda que ha redefinido el mapa político de la comunidad. El desgaste del PSOE es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el partido no solo ha perdido apoyo en beneficio del PP, sino que también se enfrenta a la fragmentación de la izquierda. La irrupción de nuevas formaciones progresistas, como Podemos y sus posteriores escisiones, lejos de fortalecer el bloque de izquierdas, ha contribuido a su debilitamiento. La falta de unidad y los conflictos internos han impedido la creación de un proyecto sólido y coherente capaz de hacer frente a la hegemonía del PP en la comunidad. La fidelidad inquebrantable que durante décadas caracterizó al electorado socialista andaluz parece haber quedado en el pasado. Hoy, los ciudadanos han demostrado que no tienen reparos en cambiar su voto si consideran que otra opción política puede gestionar mejor sus intereses. Este fenómeno es particularmente evidente entre los votantes más jóvenes, quienes no tienen el mismo vínculo emocional con el socialismo que sus padres o abuelos y que han crecido en un contexto en el que la alternancia política es vista como algo natural y necesario. A medida que se acercan las próximas elecciones autonómicas, las incógnitas sobre el futuro del PSOE en Andalucía siguen sin resolverse. ¿Será capaz el partido de reinventarse y recuperar la confianza de los ciudadanos, o estamos ante el fin definitivo de su era en la comunidad? Para lograr una recuperación, el socialismo andaluz no solo necesita un cambio de liderazgo, sino una transformación profunda de su estrategia, su discurso y su forma de conectar con los ciudadanos. Sin embargo, hasta el momento no se han observado señales claras de que el partido esté en camino de lograr esta renovación. Por ahora, los datos son contundentes y no dejan margen para la duda. Juanma Moreno sigue teniendo el camino despejado para mantenerse en el poder sin dificultades, mientras que el socialismo andaluz continúa atrapado en una crisis de la que no parece encontrar salida. La pregunta que muchos se hacen no es si el PSOE podrá ganar unas elecciones en el futuro, sino si logrará siquiera mantenerse como la principal fuerza de oposición ante un Partido Popular que, lejos de conformarse con su mayoría absoluta, sigue ampliando su base de apoyo y consolidándose como la opción preferida por los andaluces. La realidad política de Andalucía ha cambiado, y el PSOE se enfrenta a una encrucijada histórica. O logra reinventarse y adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad andaluza, o corre el riesgo de convertirse en una fuerza secundaria en una comunidad que, durante décadas, fue su principal feudo electoral.